Hola, ¿qué tal amigos? Si es primera vez que ves uno de mis videos, me presento, mi nombre es Camilo Noa y pues estoy publicando una serie de videos de la travesía que hice desde Cuba hacia los Estados Unidos. En el video de hoy les estaré contando la primera parte de cómo fue mi travesía por México. Y les digo primera parte porque es que México es tan grande, es tan complicado de atravesar que digamos que hay demasiado que contar, así que me voy a tomar la libertad de hacer dos partes de este capítulo para que no se me escape ningún detalle. Bueno, lo primero es recapitular un poco. Nosotros salimos de Cuba el día 5 de octubre y llegamos a Nicaragua, luego atravesamos hacia Honduras, estuvimos un tiempo en Guatemala, como puedes ver en los videos anteriores, y luego cruzamos hacia los Estados Unidos mexicanos. Bueno, hasta aquí la historia de cómo cruzamos Centroamérica. Ya México es algo totalmente diferente. Como les decía en el video anterior, una vez que llegamos a la frontera con México, que atravesamos para entrar a la ciudad de Tapachula, bueno, tuvimos que atravesar un río en balsas, luego tuvimos que caminar por un puente colgante donde habían personas armadas y allí, luego del puente colgante, pues ya estaban los taxis esperándonos. Por cierto, ya estaban incluidos también en el precio de la travesía, así que no hubo que pagar nada y ahí estaban esperándonos para llevarnos a nuestro destino en la ciudad de Tapachula. Viajamos de madrugada, llegamos a un hotel donde nos íbamos a hospedar, pues allí nos abrieron la puerta, descansamos un poco y al día siguiente salimos a explorar un poco la ciudad. Estoy hablando de mediados de octubre de 2023, solo para situarnos en contexto. Y bueno, pues salimos a explorar, salimos a comprar algunas cosas, fuimos a un restaurante muy exquisito, un restaurante mexicano, por supuesto, pero bueno, todo su team, todas las personas que estaban trabajando allí eran cubanos. Esto me sorprendió muchísimo porque donde quiera que llegabas en Tapachula, pues habían cubanos que estaban trabajando, que estaban haciendo su vida allí mientras les llegaba a algunos el parol, otros le estaban esperando la cita, cuando aquello todavía algunas personas estaban pidiendo cita desde Tapachula con el simulador de GPS del teléfono móvil y bueno, les estaba funcionando y estaban esperando allí para no moverse si no era necesario hacia el centro norte de México. Pero bueno, nosotros sí, ya que ya íbamos a iniciar ese viaje y lo que estábamos era buscando un poco de, ¿sabes? Alimentos, de comprar algunas cosas porque habíamos dejado cosas detrás en el camino y pues también explorar un poco, a conocer un poco la ciudad, a refrescar la vista después de todo ese viaje que habíamos hecho. Bueno, hemos entrado a una tienda y estamos mirando nada más en la tienda, realmente no íbamos a comprar nada, pero apareció este juego de Uno y lo compramos para jugar un poco, ¿sabes? Entretenernos y eso. Bueno, digamos que estando ya en el restaurante, yo me pongo a revisar mi teléfono y veo una noticia del primer vuelo de deportados hacia Cuba. Cuando yo vi esto, rápidamente le digo a las personas que estábamos, miren, vámonos para la casa porque están deportando personas. Fíjense, no era ni siquiera de manera oficial. Mario Pentón lo estaba diciendo en ese momento, todavía no se había declarado oficialmente ni siquiera por el gobierno de México, ni siquiera por el gobierno cubano, simplemente hubo alguien de los deportados que dio su testimonio y pues se esparció por supuesto como la pólvora, se hizo viral y llegó a nuestro dispositivo celular y nos asustamos en ese momento y nos fuimos para el hotel. Llegando al hotel, rápido le dijimos allí a los que estaban dentro del hotel, miren, está sucediendo esto. Las personas dijeron, ah, sí, sí, ya estábamos viendo las noticias y tal. Y bueno, prácticamente nos exclaustramos, nos metimos en el cuarto y no salimos más hasta que nos llegó la hora de seguir nuestro camino. Al día siguiente llega una van a este hotel, nos dan la noticia, bueno, van a seguir para el centro norte de México, o sea, íbamos para la Ciudad de México, pero les vamos a dar dos opciones. La primera opción
era ir por carretera, que nos íbamos a demorar unos 5 días, íbamos a tener que pasar por todos los retenes y tal. Hay unas personas que lo han hecho bien y no ha sucedido nada, hay otras personas que han pasado y pues han sufrido extorsiones, les han quitado dinero y pues nosotros no queríamos exponernos a eso y nos dieron la opción de hacer ese viaje en lancha. O sea, hacer el viaje a través de una ruta marítima. Nos dijeron que eran 4 horas en lanchas y no, pues nos montamos en esa van, nos fuimos, una vez que llegamos hasta cierto punto nos cambiamos de auto, nos montamos en un nuevo auto. Fíjense que no puedo dar ubicación, no puedo decir a dónde íbamos ni nada de esto por motivos de seguridad, por supuesto, y porque también hay personas involucradas en esto, a las que le debo, por supuesto, proteger su identidad. Bueno, en fin, nos montamos en un camión, seguimos el trayecto, llegamos hacia una ensenada, un lugar donde estaban las lanchas. Ese día nos tuvimos que quedar porque el tiempo estaba malo en ese momento. Vimos las embarcaciones, no se veían tan mal, o sea, eran unas lanchas plásticas con dos motores fuera de borda. Así que eso nos dio un poco de confianza. Estuvimos esa noche en ese sitio, había muchos mosquitos porque además había mangle y tal. Y bueno, salimos a las 5 de la mañana. Decirles que la primera impresión así cuando salimos fue que como estábamos en una ensenada, por supuesto el mar estaba tranquilo, estaba calmado, eso es una desembocadura de un río, así que no había demasiado peligro, pero al salir, cuando salimos de la desembocadura en el rompiente, como se dice en el argot de los pescadores, eh, allí coincide, ¿sabes? La ola esta que viene del norte y la ola que viene del sur y en ese momento sí que casi prácticamente volamos un poco por los aires y hubo una persona que se cayó, se dio un golpe en una costilla, yo mismo me di un golpe en la cabeza, no perdí el conocimiento, todo fue normal, un golpe bien fuerte, me hice un chichón, pero no pasó de allí. Bueno, luego que salimos de ese rompiente, eso es algo normal que pasa en alta mar, es impredecible poder adivinarlo, o sea, nadie puede controlar eso y bueno, salimos al mar abierto y empezamos nuestra travesía. Nos habían dicho que eran 4 horas y me había reído cuando lo estaba diciendo porque la realidad fue muy distinta. O sea, comenzamos a navegar, se veía la costa de un lado, estábamos un poco con confianza con él por eso, pero sí que el mar estaba un poco picado y a cada rato había una ola y saltábamos un poco y volvíamos, las personas comenzaron a vomitar, algunos comenzaron a estresarse un poco, pues les daba un poco de miedo a aquella situación, pero ese trayecto no pasó nada más de allí, o sea, todo fue algunos golpes, algunos sustos, mareos y tal para las personas que se marearon. Y bueno, continuamos el viaje hasta que llegamos a lo que ellos le llaman el norte, o sea, es la parte norte de México en el Océano Pacífico y pues estábamos subiendo por el llamado norte y ya la brisa hizo un cambio de brisa y comenzó a soplar del viento del norte. En ese momento, como pasó en el principio, las olas del norte y del sur empezaron a chocar y tal. Y pues aquello comenzó a tomar presión, comenzó a moverse demasiado, comenzó a saltar demasiado. Yo me comencé a dar muchos golpes en la columna. De hecho, todavía a día de hoy me duele un poco, no lo voy a negar. Tuvimos mucho tiempo de estrés, fueron 12 horas de las 4 horas que nos dieron, fueron 12 horas de viaje, fue algo complicado. A día de hoy puedo decir que no lo recomiendo, pero sí que no pasó de allí. O sea, nadie se cayó al agua, no sucedió nada de eso. O sea, no sucedió ninguna pérdida, no hubo males mayores. Si sucedía algo, por supuesto, obviamente las personas que andaban con nosotros iban a hacer cargo.
Pero bueno, en fin, fue solo una experiencia, la cuento tal cual la hice y la decisión de cada cual es libre albedrío, ¿no? Bueno, en fin, cuando desembarcamos nos dirigimos hacia un pueblo que se llamaba Jucitlán. Allí estuvimos en un pequeño hotel. En ese hotel pues nos en ese hotel nos reagrupamos, íbamos a tomar un bus, salimos de allí en unos taxis, nos llevaron hacia donde estaba el bus, tuvimos que hacer 6 horas, porque llegamos de último, tuvimos que hacer 6 horas de pie, bastante complicado, o sea, 6 horas de pie desde Jucitlán hasta Oaxaca. Uno se lo siente después de incluso haberse pasado 12 horas con golpes y tal en el mar, pues fue bastante complicado, pero bueno, lo pasamos 6 horas, nos sentamos en el suelo de la guagua, nos acostamos algunos, en fin. Ahí hubo hasta quien pudo dormir en esa posición incómoda, yo no dormí nada, me dolía la cabeza muchísimo, estaba muy adolorido de todo lo que había sucedido y llegamos hacia la ciudad de Oaxaca por la mañana. Allí nuevamente comenzamos de nuevo el trayecto porque no se puede perder tiempo. Nos montamos en un taxi, ese taxi nos llevó hacia otro sitio, nos volvimos a montar en otro taxi, luego nos montaron en una van, luego llegamos hacia una bodega donde estuvimos acostados un rato, o sea, unas horas, pudimos dormir un poco y luego de eso ya nos avisaron que por la noche íbamos a salir para la Ciudad de México, o sea, todavía no habíamos llegado a la Ciudad de México. Una vez que se coordinó todo, nos dijeron al principio que íbamos a ir en una guagua, solo que habían 20 personas, nosotros éramos más de 30, porque éramos varios grupos y luego de eso, al final se dijo que no, que iba a ser en vans y que iban a haber varias vans. Bueno, nos montamos en las vans, fue un viaje bastante cómodo, nos fuimos hasta la Ciudad de México, llegamos, nos hospedamos en un hotel hasta el día siguiente. Luego, en ese momento, nos recogió ya la persona con quien íbamos a seguir la segunda parte del viaje, que era ya hasta la casa donde nos íbamos a quedar. Y nos quedamos no en la Ciudad de México como tal, sino en Toluca, en la ciudad de Metepec. Así que bueno, hasta aquí esta primera parte. Espero que les haya servido de ayuda, espero que les haya servido de información. Y si tienen cualquier duda con esto, bueno, me lo dejan en los comentarios y sin problema lo respondo. Nos vemos en un próximo video. De la vida me la paso. Es que está ahí. ¿Tú estás grabando? Sí, estoy grabando. Ahí estamos. Estamos en Ciudad de México. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, güey!